emisora, donde transmitía el noticiero de mayor rating en el país, una de las expresiones periodísticas reconocida por su mayor independencia, un periodismo sin ataduras en su expresión más alta. Y eso lo digo yo, que pertenezco a un medio, que trabajo en un medio que ejerce el periodismo crítico e independiente. Es un reconocimiento. Hace 12 días no hay ningún medio que pueda sustraerse del intenso debate que se está generando en este terremoto y por supuesto nosotros no nos queremos sustraer de él tampoco. Queremos aportar, queremos reflexionar, queremos analizar. Una rápida línea de tiempo de lo que ha pasado en estos 12 días. Martes 10, Carmen Aristegui en su espacio anuncia la incorporación de MBS, su noticiero en MBS, a la plataforma México Leaks. El miércoles 11, la empresa lanza una serie de desplegados, una campaña, criticando el hecho que haya sido utilizado el logo de MBS en el anuncio de esta plataforma y con imputaciones bastante serias sobre la actitud de su conductor estrella. Jueves 12, despide públicamente, en términos muy descalificadores, a 2 de los reporteros de la unidad de reportajes especiales del noticiero de Aristegui, 2 periodistas, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, que fueron claves en la forma como se armó el reportaje sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera, la primera dama, la esposa del presidente, y el conflicto de interés profundo, aún sin resolver, que está detrás de este caso. Viernes 13, Carmen sale al aire poniendo sobre la mesa una jugada bastante audaz, pero también inevitable. Exige la reinstalación en la empresa de los 2 reporteros a quienes decía hay que premiar, no castigar. Domingo 15, viene el fin de semana, domingo 15 por la noche, la empresa anuncia el despido de Carmen Aristegui. Rechaza, dice, lo que se llama un ultimátum de la conductora. El lunes 16, Carmen empieza a dar indicios de cuál va a ser su respuesta a esta andanada, se presenta ante la emisora, ya no está al aire ella, y también es un momento en el que empieza a manifestarse un fenómeno social que todavía está latente 12 días después. La sociedad civil exigiendo el retorno de su conductora consentida a las ondas del radio. Inmediatamente el jueves 18 pretende ella dar una conferencia de prensa. Parte de este fenómeno social genera un tumulto, es imposible que dé la conferencia como estaba planeada, finalmente todo se reduce a un mensaje por internet y inmediatamente después, ni 2 horas después, la empresa responde. Carmen hace un llamado al diálogo, la empresa cierra las puertas de ese diálogo en ese momento. El domingo 22 hay un nuevo viraje y una escalada. A través de un reportaje de Genaro Villamil, en Proceso, Carmen empieza a dar indicios de cuáles fueron los datos duros de lo que ella señala como una intención de censura. Y dice que la empresa le sugirió que no sacara al aire el reportaje de la Casa Blanca. Inmediatamente después, anoche, MBS responde con un comunicado en donde ya escala los términos ofensivos hacia la periodista. Le dice falta de ética, le dice que miente, la acusa de soberbia y le dice que está prorrateando y desviando fondos de la empresa para alimentar su propio portal. Estamos en ese punto. Tenemos para discutir a 2 voces muy importantes en este debate y yo le agradezco mucho a Ernesto Ledesma, el director de este canal de Rompeviento, desde la trinchera de un canal que se está abriendo
espacios justamente totalmente fuera de las ataduras de las concesiones empresariales, corporativas que dominan el ambiente mediático en México, y a Genaro Villamil, reportero de Proceso, director de Homo Sapiens, su blog, y una de las voces más constantes y profundas en la discusión del entorno mediático. ¿Cómo trabajamos los periodistas en México? A los dos les agradezco muchísimo, perdón lo extenso de esta introducción, pero nos interesa, yo creo, también en este momento, no solamente hablar de Carmen Aristegui, sino este momento específico de cómo sale del aire el noticiero más oído de México, cómo se ubica en una línea de tiempo más extensa, ver el contexto de cómo está lo que Aristegui llamó el vendaval autoritario, lo que todos vivimos como una regresión en muchos sentidos en este país. Vamos después de unos momentos a ver un video en nuestras pantallas para empezar el debate. Gracias. El hombre que está a 3 días de convertirse en el presidente número 66 en la historia de México, aseguró en aquel debate que su constante e inmaculada presencia en la televisora más poderosa no era parte de un plan maestro. Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. Si la televisión hiciera presidentes. ¿No hace? Los hace y los deshace. Y los deshace más cuando es monopólica. Los hace y los deshace. Yo diría también deshace programas de televisión, deshace programas de radio. Bueno, pongámonos serios, chicos. En el tema que nos ocupa, se dibuja un conflicto que podría ser titulado Magnates versus periodistas, pero que va más allá. ¿En qué momento estamos ahorita en el conflicto Carmen Aristegui? ¿Genaro? Estamos en uno de los episodios más lamentables de una serie de sucesos que yo lo ubicaría desde la matanza de Tlatlaya, 30 de junio de 2014, poquito antes de la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y desde esa fecha, 26 de septiembre, Ayotzinapa, hasta ahora, hay una serie de elementos muy claros en donde el gobierno se endureció, el gobierno perdió el control también de su agenda reformista y se metió a una serie de eventos. Uno de esos eventos, además de lo de Ayotzinapa, fue la revelación del caso de corrupción de la Casa Blanca de EPN. Ahora ya es la Casa Blanca de Angélica Rivera, pero si nos acordamos bien, cuando Aristegui revela en su portal Aristegui Noticias la información que ellos habían investigado, dice la Casa Blanca de EPN. Claro, hubo toda una operación para que no se le atribuyera a Peña Nieto la propiedad de esa casa en una circunstancia muy difícil. ¿Por qué? Pues porque el dueño o el que aparecía como prestanombres de esa casa era el mismo que estaba en la licitación del tren México-Querétaro. Yo creo que este episodio último de Carmen es el cierre y también el punto de inflexión, por llamarlo de alguna manera, de algo que se está volviendo muy preocupante, de que la sociedad también está muy indignada
porque por más aparato propagandístico que le metas a esto, por más alineamiento o lineamientos que quieran hacer con los demás concesionarios, la percepción es que estamos ante un caso de censura pura y dura, en donde el empresario juega aquí el papel de porro del gobierno para correr a no solamente la periodista que más rating y más patrocinadores les daba a la empresa, sino que también más credibilidad, ¿no? Están incendiando quizá uno de los elementos más difíciles de recuperar, todos los que hemos estado en medios, es la credibilidad. La credibilidad. ¿No? Y también están mandando un mensaje muy virulento de expulsión de las ondas magnéticas de este país, o de las ondas radiofónicas de este país, a Aristegui, y a lo mejor va a tener que estar no solamente con su espacio en CNN, sino en el espacio online, que por ejemplo Rompeviento desde hace 3 años inició, ¿no? con su apuesta, ¿no? Sí, eso es como cuando se cierran todas las puertas, hay que abrir una ventana para salir volando. Pero yo te preguntaría, Ernesto, nos dice Genaro que hay una percepción de que esto realmente es un caso de censura. Esta es la percepción de una parte de la sociedad. Pero también hay otra percepción, y hay que leer también las columnas y los alegatos de los periodistas que no nos gustan tanto. Con razón no duermes, te lo estás leyéndolo. Tú también, ¿no? Bueno, yo sí tengo que hacerlo. Yo sí duermo, pero hago la tarea antes. Así es. ¿No? O cuando me despierto. Y también hay, digamos, una coincidencia, como un coro orquestado, si tú quieres, de tomar la posición de defensa de la empresa y su derecho de decidir a quién quiere mantener empleada o no, de despedir a quien considera que ha violado sus reglamentos internos, etcétera. ¿Tú ves que hay una batalla de ideas en torno a este tema? Mira, yo lo que creo es que hay una restauración del autoritarismo, y esta es una señal, la última, contundente, por parte del gobierno mexicano. Creo además que esta restauración, en el momento en que se da, la precede una serie de eventos que podemos resumirlos en estos últimos meses, y te estoy hablando solo de 2 meses, ¿no? El carpetazo, el 27 de febrero, del caso Ayotzinapa, el nombramiento de Arely Gómez en la Procuraduría General de la República, con este caso de la Casa Blanca también, el nombramiento de Eduardo Meñique. De Eduardo, bueno, ese es en la Suprema Corte, pero además el secretario de la Función Pública, ¿no? Virgilio Andrade. Sí, hay como una serie de elementos en el caso de lo que sucede con Carmen Aristegui, y esto que hablas de los otros periodistas, articulistas que escriben también con virulencia contra Carmen, o a los que señalan como fanáticos de Carmen Aristegui porque no se acepta ninguna crítica, etcétera, etcétera. A mí me parece que la señal es durísima para todos nosotros, como en ese derecho a la información que tenemos, y que en el caso de Carmen Aristegui, creo que era el último, digamos que era la periodista que faltaba ya por tocar de esa manera. Ya hubo un antecedente con la revista Proceso, sí, y eso fue en abril del 2012, cuando tocaron a una periodista de la revista Proceso, Regina Martínez. Así es. Ahí ya estaba el encaminado el PRI, bueno, en Veracruz el PRI nunca se fue, ¿no? Y ahorita tocar a Carmen Aristegui con lo que representa la periodista para la sociedad civil nacional e internacional, es que ya no hay límites y no hay fronteras, pues, para el Estado mexicano. Van por todo, esta represión que hubo a la CETEG, que quedó como en la oscuridad, y que es un caso, una referencia, Blanche, como lo que pasó en Atenco. O sea, hubo violaciones sexuales a mujeres, y son casos que quedaron como en la oscuridad, tapados. Y este nombramiento de Medina Mora es el 10 de marzo
Y el 11, como tú retomas, el 11 viene el golpe a Carmen Aristegui. Ahí inicia y llama la atención esto que Genaro también documentaba y bueno, que muchos leímos, esta virulencia por parte de la empresa contra Carmen Aristegui. Porque me parece que ellos nunca vieron a Carmen, esa empresa nunca vio a Carmen como una periodista, sino como un negocio. Carmen para ellos representaba un negocio, no una periodista. Aunque Carmen refiere que en términos generales la relación era respetuosa, Sí, incluso cordial con Joaquín Vargas padre. Pero mira, tú revisa, ahorita que salió Carmen, ¿no? Yo veo como dos cosas que se miran aquí muy claro a nivel nacional. ¿Qué es lo que la gente está escribiendo ahorita en redes, en mails, en tweets? Y ahora, ¿quién escucho en la mañana? ¿No? Como buscando, ¿cómo es posible que solo tengamos una periodista? Así es. A la que fuera fiable como sociedad civil. ¿Qué nos dice eso en México? En el espacio radiofónico que tiene tanta importancia para el de las mayor audiencias. el de mayor audiencia, más que impresos, más que internet, más que lo que quieras. ¿Más que televisión? No, más solo que televisión, solo televisión. No, pero era el único medio masivo en donde Aristegui, yo creo que aquí, siguiendo un poco la línea de argumentación de Ernesto, lo importante de Aristegui, más allá de si somos sus fans, sus amigos, si nos cae bien o mal, es que ella era la única intermediaria en medios masivos de este México que está viviendo la regresión autoritaria, la violación de derechos humanos, los constantes hechos que están documentando la restauración torpe y autoritaria, y el otro mundo, el mundo, digamos, de la clase política, el mundo de la élite, en donde no quieren ver ese otro México, este México que está aquí. O sea, ese México al que le dice Vicente Fox con su estulticia, diciéndole a los padres, ya supérenlo, ¿no? En la misma línea de argumentación de Peña. Ella era la única intermediaria entre esos dos mundos, en medios masivos. Justamente uno de los rasgos más preocupantes de un régimen autoritario es la polarización. Nos están llevando a una polarización. El nivel de agresión y de confrontación del lenguaje de la compañía de MBS contra Aristegui parece dictado por Goebbels. Es decir, parece dictado por alguien que está haciendo un escenario de polarización, en donde tú digas, o estás contra mí o estás a favor de mí. Y todos los que están en contra mí, entonces están defendiendo una causa muerta, ¿no? Así es. Y MBS, en todos los antecedentes que tenemos y que conocemos de esta empresa, yo la conozco porque me ha tocado cubrir telecomunicaciones, nunca en toda su historia había tenido este nivel de saña contra quien además le representaba un negocio. No hay lógica. Un excelente negocio aparte, porque un rating tan alto atrae mucha publicidad de los anunciantes y eso representa muchísimo dinero, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué quieren hacer? ¿Dinamitar los puentes y polarizar a la sociedad? Ese es realmente lo que me preocupa más del caso Aristegui, porque la gente realmente, o sea, la audiencia que ella tenía, que es muchísima, está indignada, está agraviada, porque ese es el tercer eje de este asunto. O sea, no solamente agredes a la periodista y la corres junto con su equipo, sino estás agrediendo a la gente que a través de ella se informaba de los acontecimientos nacionales. Dicen mis compañeros, al día siguiente la gente se preguntó, ¿y ahora qué oigo? Esa es una pregunta que tiene mucho fondo, Ernesto, Sí, sí. que nos habla mucho también de los vacíos que hay en la prensa corporativa. Vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida para seguir con este tema en particular. Magnates contra periodistas, ¿ese realmente es el diferendo? ¿Ese realmente es el dilema? Nos quedamos, Ernesto, con una pregunta.
¿Qué representa este fenómeno de tanta gente que el día después de la salida de Carmen empieza a manifestar un síndrome de abstinencia espantosísimo? Reproduzco aquí el tuit de Lupita Loaesa, la cronista de Sociales de Reforma. Dice: estoy en la cama, siento el cuerpo de plomo. Carmen, ¿dónde estás? ¡Carmen! ¡Qué barbaridad! Es el síndrome de abstinencia. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué al día siguiente que sale Carmen del aire no hay nada que escuchar en el radio para mucha gente? Sí, ese es el punto que me parece así como... Si hablamos de magnates, si hablamos de la empresa MBS, tú mira, o sea, en mi opinión, MBS se develó solito al sacar a Carmen de ahí. Porque ¿con quién se quedó? Ezra Sabot, Luis Cárdenas, este hombre Carlos Reyes, que el pobre entró, que manoteando no sabía ni qué hacer en el programa. O sea, ¿a quién escuchas? Alejandro Cacho, que no lo veo por ningún lado, pero sé que está en MBS, pero no aparece en ningún programa que ha estado conduciendo. ¿Con quién te quedas? ¿A quién escuchas? Entonces la gente empieza a buscar ahorita como alternativas, pero no hay. Y eso... sí. Hay. Al día en cadena nacional. Hay, en cadena nacional. Que como yo sufrí el síndrome de abstinencia, me puse a oír la primera emisión de la segunda cadena de Radio Fórmula. Y escuché a Ciro Gómez Leiva, que estaba conmemorando el primer aniversario de esa fecha aciaga en la que Aristegui destruyó con sevicia la carrera de un hombre, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Sí. ¿Esa es la alternativa? ¿Esa es la opción? Sí, es que ese es exactamente el punto, ¿no? O sea, tú mira los que quedaron ahí. En el caso de MBS, pues la única que tenía con credibilidad y con un código ético distinto, más allá de las críticas que tenga Carmen o esto que hablan del fanatismo con Carmen, si gusta o no gusta. O sea, es una periodista hecha y derecha, formada y trabajada. Entonces, me parece que ahorita en el caso de MBS, pues solito se quemó. El punto y la parte central es esto, los vacíos de información. Así es. Tú ves, ahorita la gente está corriéndose aún más a medios alternativos o a medios que tienen otra característica, medios independientes, porque en los medios de cobertura nacional, dime con quién te quedas. Así es. Dime uno, ¿con quién te quedas? Un medio radiofónico, televisivo no hay, ese ya sabemos, pero radiofónico dime uno. No, porque además estás en una atmósfera en donde, por ejemplo, la televisión abierta en México le llega al 95% de los hogares y no hay otro medio, ni digital ni electrónico, que tenga esa potencia. ¿Por qué? Porque ha sido construida a lo largo del sistema político así. Entonces, en la televisión abierta, la gran mayoría de la gente que está buscando alternativas sabe que no va a tener noticieros de credibilidad, ¿no? La radio ocupaba el segundo lugar, digamos, después de la televisión abierta en penetración en los hogares, con el 70-80% de llegar a la mayoría de los hogares de este país, siempre y cuando las cadenas, o sea, como se encadenaran las frecuencias, estuvieran con esa amplitud. Y Aristegui, junto con otros, es no más de 10 noticieros, son los que tenían esa capacidad de llegar a ciertas entidades, salvo cuando algunos gobernadores como los de Chihuahua o Chiapas, si no recuerdo, le bajaban el switch al noticiero, ¿no? Por presiones al concesionario de la localidad, que repetía la transmisión. Y tienes ahora las radios universitarias que son alternativas, pero no llegan ni al 20% de la población y solamente cubren un área geográfica. Y tenemos las redes, pero las redes en México, menos del 30% de la población tiene acceso a la banda ancha y a la internet. Ahí van, pero es una plataforma que no hay que sobrevalorar todavía, ¿no? Hay que valorarla en lo que tiene porque está generando contenidos y está generando un
un contrapeso, un contrapunto a lo que están queriendo hacer o a lo que ya lograron, la verdad, en medios electrónicos, que es la uniformidad. Yo creo que también esa es la parte más grave del caso de Aristegui. Lograron la uniformidad en función de la mediocridad del mensaje gubernamental. Si esto no es censura, híjole, entonces ¿qué es? O sea, es una manera de control del espacio público que además nos pertenece a los mexicanos, no les pertenece a los peñistas ni les pertenece a los concesionarios. ¿No? Yo me quería aquí detener un poco viendo el meollo del caso Aristegui y su despido, poniéndome un poco en el plan del abogado del diablo. Desde tu punto de vista, Ernesto, Carmen cometió un error al incorporarse a la plataforma Mexicoleaks con el logo de MBS, impidió, atoró cualquier posibilidad de un arreglo exigiendo la reinstalación de sus reporteros. ¿Tenía derecho a hacerlo? Mira, yo creo que el caso de Mexicoleaks evidentemente era un pretexto. O sea, ahorita fue Mexicoleaks, podía haber sido el que sea. Yo lo pensaba, por ejemplo, y lo platicábamos aquí en el Consejo Editorial, como medio, tú dices, caray, ¿no? Pues te están dando la entrada a una plataforma que te va a ser muy útil como medio, no solo para ese noticiero, sino para cualquiera de los noticieros que tienes en tu medio. Me parece que ahí había un espacio que una periodista te estaba abriendo. Nos estaríamos diciendo gracias, no otra cosa. Ahora, Carmen o su equipo avisaron, anunciaron. Eso es algo que he escuchado de la versión de MBS. No he escuchado con claridad la parte de Carmen de que si se avisó o no se avisó. Sí, y que si no se hubiese avisado, pues como empresario de MBS, pues tú dices, hablas con tu periodista, le dices, claro. y tu periodista dice, ok, pues voy a rectificar. Rectificas y ya. Por eso es tan claro el pretexto, ¿no? La desproporción de la desproporción. No solo fue agresiva, violenta, fue hasta una vulgaridad, la manera de conducirse. Ese spot que manejan no va. Me parece que Carmen Aristegui pérdida como de confianza medio, es un término muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Para mí el dilema fuerte que le metieron a Carmen y que tú, como periodista te pones tú, dices, están corriendo a 2 de mi equipo, que además, en términos ilegales, porque claro. no tenían la facultad de correrlos. Oye, mínimamente dices, o me los restauran, o se van. O no seguimos. O sea, me parece que la pusieron, fue un 4, la arrinconaron, porque Carmen no respondió al primer golpe con ese spot. Dijo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Después de que se da ese spot, que además había que aguantarlo cada comercial, se lo mandaban cada comercial, y Carmen dice, bueno, va usted a escuchar este spot, nosotros queremos primero ver qué está pasando por ahí. O sea, fue prudente en ese sentido. Pero cuando tocan aparte de tu equipo, sí. es un dilema ahí que... Además, ya ahí se perfila lo otro, claro. el tema de la censura, porque como a 2 del equipo que han puesto al descubierto el notición del año, claro. hasta este momento, ¿no? Y quizá del gobierno, de lo que va del gobierno. Así es. O sea, no ha habido otra nota más con mayor impacto para el gobierno de manera negativa y para la sociedad de manera de difusión que la noticia de la Casa Blanca. Porque además se da en un contexto, que era lo que también Ernesto estaba diciendo, de escalada, ¿no? Es decir, la Casa Blanca todavía le agrega un ángulo más de ira social, de molestia social después de lo de Ayotzinapa. O sea, es decir, embona, ¿no? Entonces, evidentemente había una intención muy clara de ir por allá, ¿no? Ahora yo quiero plantear otra pregunta
Yo te haría de abogado, nada más antes A de ver. la pregunta. Ujú, Por ejemplo, en su línea de argumentación MBS, sobre todo la de ayer, ujú. que acusan a Carmen de desviar recursos de MBS hacia su portal. Ujú. ¿Por qué MBS no se quejó con spots así, Ujú. con ese tipo de abuso de confianza, cuando perdió la primicia del año? Y quizá del gobierno. MBS no transmitió la noticia de la Casa Blanca. Eso es una mentira de los Vargas. Ahora, Transmitió la cobertura. ahí voy a mi pregunta, que la voy a tener que dejar al aire, a menos que el señor director nos permita continuar sin, Es que ya vamos a comenzar. sin anuncios. La dejo al aire la pregunta. No, está bien. ¿Qué, No seguimos. nos da chance? ¿Nos lo volamos? Nos volamos un Comercial, segmento de eso. comerciales, Nos iban a venir los mensajes de MBS. de comerciales no comerciales para... Luego la despedimos. Por abuso. Por abuso de Abuso de confianza. ¿Cuál es el dato duro que te indica a ti que efectivamente se trató de un caso de censura con injerencia extraempresarial en el no transmitir el reportaje de la Casa Blanca? Argumenta MBS en este último gruesísimo comunicado que falso, porque desde noviembre que se sacó a la luz el reportaje en Proceso y en el portal de Aristegui Noticias, Carmen ha dedicado cientos de horas, es una exageración eso de cientos me parece, hablando del caso también en el espacio de MBS. Entonces, ¿cuál censura? ¿Cuál censura? No hubo censura a la reacción y al comentario de la cobertura. Lo que hubo fue una renuncia de la empresa a la primicia. Es decir, y eso, pues todos lo vimos. Digo, no se dieron cuenta muchos que no tienen por qué estar enterados de los detalles a veces de estos asuntos, pero la noticia de la Casa Blanca sale simultáneamente en Aristegui Noticias, en el portal de información, en la jornada del domingo 10 de noviembre, y en la revista Proceso 10 de noviembre. Y al mismo tiempo en varios medios internacionales. Y cualquiera que revise la página de Noticias MBS se va a dar cuenta que Noticias MBS no dio la nota. ¿Sí? No dio la noticia. Me lo están diciendo y confirmando dos jóvenes que fueron y acaban de ser corridas. Una se llama Ameyali y la otra se llama Adriana Buentello. Ameyali Mota y Adriana Buentello. Donde ellas me dicen en la entrevista, hubo orden expresa del director de noticias de MBS de que no subamos la nota de la Casa Blanca que se había difundido desde el domingo 10 de noviembre en los otros medios que se usaron para que se conociera la información. MBS empieza a hablar del tema abiertamente cuando Eduardo Sánchez, ex abogado de MBS, vocero de la presidencia, dice que no es la Casa Blanca de Peña, sino es la Casa Blanca de Angélica Rivera. ¿Sí? Ojo, ahí hay otro giro del asunto. Es decir, el gobierno, para amortiguarle el golpe a la presidencia de la República, dice, es la Casa Blanca de Angélica Rivera, ¿no? Ahí sí ya, tanto MBS como la gran mayoría de los medios entran a la información del asunto, ¿no? Pero creo que hay datos duros muy claros. Incluso yo te daría otro más, que se nos está yendo de la reconstrucción de este asunto. Un día antes, viernes, o sea, un fin de semana antes, MBS baja de su portal de noticias la nota del avión de Enrique Peña Nieto, por órdenes de la Presidencia de la República, según el testimonio del jefe de estas jóvenes, y el jefe de estas jóvenes se llama Héctor Gutiérrez. Les dice, bajen... Digamos, él es el jefe del portal de MBS. Es el responsable de la parte, no, de Primera Noticias no, sino del portal, general. de todo. En ese portal están primera emisión, segunda emisión y tercera emisión. Y toda la parte de manejo de redes, de Twitter y de Facebook y todo esto. Da una orden de bajar esa nota, ¿no? Ya había una intención de alinear a MBS con las peticiones de la Presidencia de la República. Todos los que hemos sido periodistas, y aunque no hemos estado en medios electrónicos, sabemos que siempre el gobierno va a presionar
para que no difundas o divulgues algo. Pero tú haces un tratamiento periodístico del asunto, ¿no? Claro, está si acatas esas presiones o no, o como solía decir Julio Scherer, es un juego de equilibrios también. Claro, ¿no? claro. Y mira, ahí tú ves ahorita la línea que está llevando el nuevo conductor de Primero Noticias de MBS, Carlos Reyes, ¿no? O sea, entrevista a Gabino Fraga, ¿no? Este empresario vinculado con el Monex Gate, amigo de Peña Nieto, Bueno, O sea, otro tema de corrupción que se descubre en Madrid, pero que apunta nuevamente a Peña Nieto, al entorno de y Madrid. que Carmen también le pone el reflector. Y que lo cubrió durante la campaña. Durante la campaña el Monex Gay se da a conocer también a través del espacio de Aristegui. Lo entrevista a Carlos Reyes hace 2 días, no sé qué, y le da todo el espacio para justificarse, ahorita que otra vez este hombre está, y dice Gabino Fraga, es que ahorita ya puedo hablar, porque la periodista Carmen Aristegui desató una cacería en mi contra, ¿no? Y bueno, una entrevista muy a modo, o sea, no hay una diferencia entre Carlos Reyes, Luis Cárdenas y Ezra Chabot o Alejandro Cacho en esas entrevistas que parecen así pagadas, ¿no? Claro, te tienden la cama, decimos. Sí, parecen infomerciales ahí de estos. Y eso es lo que estás viendo ahorita, ¿no? O sea, ya se generalizó, ya todo MBS va en esa línea y todos los medios de comunicación controlados de esta manera. Es una barbaridad. Entonces estamos en un momento en que es muy importante discutir, abrir, ventilar públicamente dos fenómenos, dos grandes ataduras que están significando el momento del periodismo mexicano en estos momentos, principalmente en los medios electrónicos. La existencia concretita de hechos de censura operados, quién sabe si desde Los Pinos, desde Gobernación, desde dónde, eso sería interesante que tratáramos como de definirlo un poco más, y también la aceptación por parte de estos conductores, de estas empresas mediáticas, de estas líneas. La tendencia que vemos cansinamente en todos los espacios de televisión radiofónicos y casi todos, de la prensa escrita, casi todos, de acatar las órdenes, orientaciones que vienen del cielo, bueno, de los o de donde vengan, es decir, el oficialismo más ramplón. Yo te daría otro dato duro, Blanche, que tiene que ver con esto que estás comentando. El despido de Aristegui y de su equipo se da también una semana después, si no me equivoco, o 10 días después, de que la presidencia anuncia que ahora va a la ofensiva para dar a conocer los beneficios de las grandes reformas estructurales en este país, ¿no? Y empieza con una serie de ronda de entrevistas de los funcionarios. El primero en hablar en esta ronda fue el director de Pemex y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, para presumir la reforma energética. ¿Qué empezamos a observar en este momento? Que entonces eran infomerciales en todos los espacios. La hora Peña Nieto en Milenio TV, la hora Peña Nieto en Excelsior TV, la hora Peña Nieto en televisión restringida y en todas las cadenas de televisión y de radio nacionales. Eso nadie lo puede negar, es un hecho, está ahí. Empezaron a hablar sin que les hicieran cuestionamientos graves. Nadie le preguntaba al secretario de Energía lo grave que es la caída de los precios del petróleo y por qué no lo calcularon, ¿no? Y luego vino otra campaña a favor de la reforma de telecomunicaciones y de la reforma hacendaria. Para lograr tú esa campaña, lo que necesitas es la docilidad de los conductores que no tienen un contrato como el que tenía Carmen Aristegui, donde hay un código de ética, donde se prohíbe o donde la conductora y la empresa aceptan que a través de un espacio informativo no pueden estar vendiendo propaganda disfrazada de información o de entrevistas, que esa es una práctica generalizada en el país y que viola el artículo 6º constitucional. Entonces, también mi pregunta es esta, ¿no será que querían también eliminar a un espacio muy escuchado y con mucha credibilidad
porque querían hacer justamente este tipo de operaciones de cobertura. Pero que les hacía mucho ruido, ¿no? Claro, Entonces, por el contraste, porque ella era la única que no lo hacía, o de las pocas que no lo hacía. Y esta parte que toca Genaro también, que me parece fundamental. En el 2013 fueron las 11 reformas estructurales que nos clavaron así arbitraria y autoritariamente, y que tienes esta reforma energética y la educativa, que me parece que son las dos reformas que más movimiento social generaron en el país. y viene la del agua. Y viene la del agua, así es. Que ya fue aprobada el 5 de marzo, ¿no? En comisión. La Ley General La agua, a la entrada ya, ¿no? al debate, ¿no? Y hasta, de hecho, ahorita pasó un comercial de varios artistas, actores, oponiéndose a la privatización. Sí, es que es la aplicación de todas estas reformas a rajatabla, y la señal, o sea, ya no hay dudas que van a reprimir. O sea, va a haber represión, y además va a quedar aplastada en los medios de comunicación. O sea, la van a cubrir, ¿no? Y me parece... Pero qué mal está Hugo Chávez en Caracas. Sí, ¿verdad? Bueno, Hugo Chávez ya no está más entre nosotros, pero... Nicolás Maduro. Bueno, se entiende. Yo te quería hacer la siguiente pregunta, Ernesto. Tenemos por una parte la fuerza, con toda la fuerza del Estado, de una campaña para posicionar la imagen presidencial y consolidar todo este paquete de reformas del 2013 y borrar el desastre de Tlatlaya, Ayotzinapa, la pérdida de independencia del Poder Judicial con lo de Medina Mora, en fin. Y la crisis económica. La crisis económica. El Videgaray, ahí... Y por otra parte vemos una vuelta de tuerca, como dice Lorenzo Meyer, de las prácticas autoritarias, con la censura, eliminando la voz de Carmen Aristegui en este concierto nacional. Telón de fondo, una población descontenta que no ha visto ningún beneficio de las reformas del 2013, ninguno. Tangible. Al contrario. La crisis económica. ¿Qué estamos viendo? ¿Una operación caja china? ¿Qué estamos viendo? A lo mejor les dejo para después del corte, porque ahora sí cayó, y no me vayan a correr, la respuesta a esta pregunta. Ok. Muy bien. Volvemos con este debate sobre los múltiples significados y consecuencias de una vuelta de tuerca a la represión, a la censura, a las manifestaciones de un Estado autoritario en este momento en que la población está que ya no aguanta más. Ernesto, ¿cómo ves el momento? Sí, a mí me parece que ese es como el desafío que hemos estado teniendo como sociedad civil, en medios de comunicación, que es el desafío de lograr articularnos, porque ahorita pues, sí me acuerdo de el campo no aguanta más, ahora el país no aguanta más, y me parece que llegamos a una orilla, y es como esa sensación de que siempre estamos llegando a la orilla, y como si tuviéramos un umbral de dolor, de aceptación, de aguante fuertísimo. Mira, ahorita son 6 meses de Ayotzinapa, Sí. ¿no? Y es un tema que hay que tenerlo acá, ¿no? Hay que ponerlo otra vez en los primeros planos, porque es otra vez el manejo de los medios que están jugando y van a jugar un papel fundamental. Sí. ¿Sabes? Si alguien no sabe es el PRI. Permíteme, sí. Los 6 meses de Ayotzinapa, y yo creo que ya una clara posición de la PGR de que esa ventanilla está cerrada. Así es. Sí. O sea, sí es un carpetazo. Y, o sea, el hecho, Blanche, o sea, la dimensión de que el Ejecutivo Federal coloque ya pública y abiertamente a un magistrado en la Suprema Corte, próximo presidente del tribunal, y a una televisora le dé además no solo la Suprema Corte, la Procuraduría General de la República, con toda la información que se maneja ahí,
No, ahorita me parece que como sociedad civil, no turning back. O sea, Junto a- o nos articulamos, o espérate, más desaparecidos, presos políticos va a haber y están dispuestos, el PRI de ahorita está dispuesto a pagar lo que sea, con tal de mantenerse ahí. Tenemos un año electoral que tampoco va a ser menor, que está generando ahorita el dilema que en el 2006 lo plantearon los zapatistas, ¿no? Claro, comunidades indígenas, los más marginados, de los que se habla poco, que están... Es que ya checamos allá arriba, no hay nada, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, recorrieron los 3 pisos y en los 3 les negaron, ¿no? Ahorita me parece que como sociedad civil dices, bueno, pues ahora sí, ¿y ahora por quién voto? ¿No? Porque se acabó, ya ni siquiera es que es el menos peor, es que ya no hay menos peor. O sea, prácticamente quedó generalizado. Mira los partidos de PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, etcétera. O sea, quedaron ahí. Ahorita me parece que sí es un momento muy importante en materia de articulación como sociedad civil y con movimientos sociales, que esa parte me parece que siempre ha sido la más compleja de articular. Entonces, en este Mexican Moment, que no es el que creíamos que, o el que no creían que se iba a ver, vemos muchos esfuerzos, participamos de ellos, Rompimiento es parte de este esfuerzo, de crear los nuevos medios. Tú tienes un esfuerzo muy consistente en Homo Sapiens, Rompimiento lo es. En la jornada se intenta plantar cara al vendaval también, a su manera. ¿Qué posibilidades hay de que estos nuevos medios se abran paso en un entorno tan hostil, político, represivo? Muchas posibilidades en función de la propia tecnología, no en función del Estado. Pocas posibilidades en función de del sostenimiento económico, porque el 90% de la publicidad se está destinando todavía a televisión y a radios comerciales, y un fragmentito ahí a los medios impresos como Proceso, La Jornada, etcétera, ¿no? Es decir, están asfixiando vía los ingresos publicitarios a opciones alternativas. Entonces, prácticamente hacer medios alternativos es hacerlo como parte de un apostolado y de una convicción de que no nos van a vencer, de que no nos van a silenciar por todos los mecanismos y las presiones que están haciendo, ¿no? El mensaje del caso Aristegui es muy claro, ¿sí? Se van a callar quienes se osen ir más allá de la línea que está permitida de investigación y de cobertura informativa, ¿no? Entonces, viene una etapa en donde se va desde mi punto de vista, se va a recrudecer la polarización y la censura y la autocensura en los medios masivos, ¿sí? Y una etapa también de búsqueda de alternativas a través de Internet, ¿no? Y a través de medios alternativos, radios comunitarias también, radios públicas, algunas que no estén tan controladas por los gobiernos estatales, ¿no? Y tal vez medios impresos, ¿no? Medios impresos pero desgraciadamente los medios impresos en México también están condicionados, ¿no? Porque son empresas, ¿no? A este manejo tan faccioso que hacen de los recursos públicos en la publicidad, ¿no?
los gobiernos priistas, y sobre todo maneja la publicidad como un ariete de control, no como un derecho. No, totalmente discrecional, ¿no? Discrecional, y además tienes que ponerte de tapete. No son recursos de ellos, son recursos del Estado, Claro. de la sociedad. Claro, son recursos públicos. Son recursos públicos y ellos los manejan como una manera de controlar y de cooptar, ¿no? Entonces, este episodio quizá lo vamos a ir viendo de aquí a junio del 2015, que son 2 meses, 3 meses, ¿no? O sea, vamos a vivir estos 3 meses de esta manera, ¿no? Ellos le están apostando a todo lo que pueda para que el PRI, junto con esa, no quiero decir una grosería, junto con esa basura llamada el Partido Verde, logren el control del Congreso, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la apuesta de ellos, el control, ¿no? Y en estos momentos Peña Nieto tiene menos del 28% de índice de aceptación y el PRI ha bajado muchísimo. Entonces lo que están haciendo es eso, es una operación de silenciamiento para que ver cómo le hacen y en la elección intermedia salgan otra vez con la mayoría. Y atrapar votos con un tucán. Sí, y el PRI está prácticamente, descaradamente, mutando al verde ecologista, dependiendo del Estado. Pero es así, o sea, el verde ecologista, que la gente ya empezó a vomitar hasta en los cines y demás, porque... Pero el PRI en silencio total con respecto del verde ecologista, van por todo ahorita. Yo quisiera, en los minutos que nos quedan, que abundemos en el tema de la vía de nuevos medios en las nuevas tecnologías. Yo creo que es una buena oportunidad para que hables al aire también, Ernesto, sobre los resultados de Rompeviento a cuántos años de existencia. Porque mi temor es que cuando hablamos de los medios online, estamos hablando del futuro, promisorio. Y del presente. No sé, es que yo no sé si del presente, para una generación, en la medida de la urgencia que existe, si el impacto es moderado o lo suficientemente importante. Mira, yo creo que el impacto es gradual. Y me parece que la apuesta como medio, nosotros entendemos la complejidad del Internet en México y la padecemos, incluso como canal, pues. O sea, no podemos funcionar sin fibra óptica de 200 megas. Y así es como estamos funcionando. De otra manera no es posible. Yo creo que sí es un asunto gradual, que es generacional, está tocando una generación que incluso forman parte del equipo, algunos de ellos, afortunadamente, genéticamente modificados, que en términos técnicos y en términos de redes sociales y en términos... Ahorita sí, nosotros estamos también aprendiendo, Blanche, porque... Decíamos de qué se trata esto. Vemos que sí es progresivo. Hemos cuidado de no querer ganar audiencia por ganar audiencia a rajatabla, porque es muy fácil montarte en otros medios o en actores mediáticos y te ganas una audiencia. El Sendero de Peña, si quisieras. Te va a caer mucha lana. Sí, no, y hay ofertas y te caen de... No, es la apuesta en la construcción de un medio donde lo que se rige... Hace unos días entrevistaban a uno de los periodistas del Faro, ¿no? Y decía, es que alguien nos decía que el principio ético empezaba para poder sostener tu medio con los ingresos que te llegan a tu medio. Y él decía, el principio ético es nuestro principio ético como periodistas, no como otra cosa. No por el dinero nos vamos a regir. Lo que me lleva
Ernesto, Dictadura del Tiempo, a la última pregunta, que ya nada más disponemos de un minuto, pero me parece muy importante. En este espacio, en estas nuevas modalidades de desarrollar medios de comunicación, habrá cabida, habrá un futuro para Carmen Aristegui y para el periodismo independiente en el estilo Carmen Aristegui o en los múltiples y diversos estilos y plurales que hay esforzándose por existir. Sí, ahí está ya, Carmen está en los medios digitales desde hace ya rato, ¿no? Así salió el escándalo de la Casa Blanca. Es decir, el caso Casa Blanca también te demuestra cómo le puedes dar la vuelta a la censura o a la petición de censura de una empresa como MBS. Y cómo también generas impacto, ¿no? Reverberancia, que eso es lo que les molesta mucho, que a través de un medio aparentemente minoritario como es un medio digital, generes reverberancia e impacto en otros. Sí hay ese, sobre todo, no solamente por la tecnología, sino porque el periodismo no se va a morir. Este Ni nos país, vamos a callar. Ni nos vamos a callar. Este país es una mina de oro de periodismo, porque hay muchísimas cosas que investigar y documentar y denunciar. Entonces lo que podríamos quizás decirles, si están de acuerdo, es a los que sufren el síndrome de abstenencia porque extrañan a la voz de Carmen Aristegui en el radio comercial, que pronto la podrán buscar en online, y hay que revolucionar y hacer explotar este espacio para que sea ahí donde resuene este periodismo que desde Rompeviento, desde Proceso, Homo Zapping, La Jornada y muchísimos sin embargo, otros medios está tratando de abrirse paso y hacer sonar y ser un contrapeso. Yo me despido con una última pregunta a los poderosos magnates y gobernantes del día de hoy. Una pregunta de Genaro Villamil: ¿por qué quieren quemar los puentes en un momento así? Así es. Con esto nos despedimos, Genaro, mil gracias, paisano. Ernesto, gracias. Gracias a ti. De este lado nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Finalmente todo se reduce a un mensaje por internet y inmediatamente después, ni 2 horas después, la empresa responde. Carmen hace un llamado al diálogo, la empresa cierra las puertas de ese diálogo en ese momento. El domingo 22 hay un nuevo viraje y una escalada. A través de un reportaje de Genaro Villamil, en Proceso, Carmen empieza a dar indicios de cuáles fueron los datos duros de lo que ella señala como una intención de censura. Y dice que la empresa le sugirió que no sacara al aire el reportaje de la Casa Blanca. Inmediatamente después, anoche, MBS responde con un comunicado en donde ya escala los términos ofensivos hacia la periodista. Le dice falta de ética, le dice que miente, la acusa de soberbia y le dice que está prorrateando y desviando fondos de la empresa para alimentar su propio portal. Estamos en ese punto. Tenemos para discutir a 2 voces muy importantes en este debate y yo le agradezco mucho a Ernesto Ledesma, el director de este canal de Rompeviento, desde la trinchera de un canal que se está abriendo espacios justamente totalmente fuera de las ataduras de las concesiones empresariales, corporativas que dominan el ambiente mediático en México, y a Genaro Villamil, reportero de Proceso, director de Homo Zapping, su blog, y una de las voces más constantes y profundas en la discusión del entorno mediático, cómo trabajamos los periodistas en México. A los 2 les agradezco muchísimo, perdón lo extenso de esta introducción, pero nos interesa, yo creo, también en este momento, no solamente hablar de Carmen Aristegui, sino este momento específico, la emisora donde transmitía el noticiero de mayor rating en el país, una de las expresiones periodísticas reconocida por su mayor independencia, un periodismo sin ataduras en su expresión más alta,
Y eso lo digo yo, que pertenezco a un medio, que trabajo en un medio que ejerce el periodismo crítico e independiente. Es un reconocimiento. Hace 12 días no hay ningún medio que pueda sustraerse del intenso debate que se está generando en este terremoto, y por supuesto nosotros no nos queremos sustraer de él tampoco. Queremos aportar, queremos reflexionar, queremos analizar. Una rápida línea de tiempo de lo que ha pasado en estos 12 días. Martes 10, Carmen Aristegui en su espacio anuncia la incorporación de MBS, su noticiero en MBS, a la plataforma México Leaks. El miércoles 11, la empresa lanza una serie de desplegados, una campaña, criticando el hecho que haya sido utilizado el logo de MBS en el anuncio de esta plataforma, y con imputaciones bastante serias sobre la actitud de su conductor estrella. Jueves 12, despide públicamente, en términos muy descalificadores, a 2 de los reporteros de la unidad de reportajes especiales del noticiero de Aristegui, 2 periodistas, Daniel Izárraga, Irving Huerta, que fueron claves en la forma como se armó el reportaje sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera, la primera dama, la esposa del presidente, y el conflicto de interés profundo, aún sin resolver, que está detrás de este caso. Viernes 13, Carmen sale al aire poniendo sobre la mesa una jugada bastante audaz, pero también inevitable. Exige la reinstalación en la empresa de los 2 reporteros a quienes decía hay que premiar, no castigar. Domingo 15, viene el fin de semana, domingo 15 por la noche, la empresa anuncia el despido de Carmen Aristegui. Rechaza, dice, lo que se llama un ultimátum de la conductora. El lunes 16, Carmen empieza a dar indicios de cuál va a ser su respuesta a esta andanada, se presenta ante la emisora, ya no está al aire ella, y también es un momento en el que empieza a manifestarse un fenómeno social que todavía está latente 12 días después. La sociedad civil exigiendo el retorno de su conductora consentida a las ondas del radio. Inmediatamente el jueves 18 pretende ella dar una conferencia de prensa. Parte de este fenómeno social genera un tumulto, es imposible que dé la conferencia como estaba planeado.